Tenemos que analizar esta tarde algunas de las noticias que tienen que ver con el mundo de la energía y México. A algunos días ya faltan para que entre en vigor el TEMEC, este acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos. Y hay que hablar de energía porque justamente hay decisiones y anuncios que está haciendo el presidente que están preocupando. Ya lo ven ustedes ahí, Pablo Zárate, Managing Director, FTI Consulting. Saludos hasta México. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, Gaby, gracias por la invitación para platicar. Igualmente, a ver, vamos a ver, hay ciertas ideas, ocurrencias que no pasa nada si las dicen los políticos y hay otras que levantan ceja. Déjame empezar por la que ha generado mucho ruido en Latinoamérica. Por razones humanitarias, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, podría estar considerando vender combustible a Venezuela. Ahí termino, cuéntame. Pues esto se entiende como una provocación, Gabriela, porque la verdad es que estas son de este tipo de cosas que en relaciones internacionales calificaría como un error no forzado, como dirían en el béisbol que le gusta tanto al presidente. No había una presión específica para que México se pronunciara sobre este asunto y en una de sus mañaneras, pues el presidente decide tomar esta posición que sin duda es muy controversial. Se entiende la perspectiva humanista, pero también se entiende que pues hay un entramado internacional mucho más complejo y que un pronunciamiento tan directo, tan frontal, que contraviene la política exterior de los Estados Unidos en este momento en uno de los asuntos que consideran prioritarios, pues es abrir un frente innecesario en la conversación energética para México y quizás también innecesario en la conversación multilateral para México. Oye, pero además de todo en el tema energético, pues ¿qué no importa gasolinas México mucho más de lo que produce? También ese es un punto muy importante. México no está en una posición en este momento para estar prometiendo gasolinas cuando todavía tiene un déficit muy significativo en la producción de gasolinas respecto a lo que consume. Llama mucho la atención, Gaby, porque la pregunta que haces es muy pertinente, porque conecta con este sueño refinador del presidente López Obrador. Y de repente pues algunos empezamos a decir, ¿a esto es a lo que nos referíamos con aquel sueño de la autosuficiencia energética? Con tener moneda de cambio con algunos de los países de la región, fortaleciendo la posición de México en la producción de gasolinas, realmente no se antoja como demasiado estratégico en este momento. Ya lo analizábamos desde la perspectiva de los asuntos internacionales, y jugarnos las fichas de este sueño refinador en asistir a Venezuela en este momento, no a la gente de Venezuela, sino al régimen venezolano, pues es un asunto que tiene consideraciones de muchas aristas que parece que el gobierno mexicano no termina de dimensionar y no termina de entender pues por completo, ¿no? No, y esa parte nacional, producción de gasolinas, importa a México, pues digamos que la gasolina, y encima de todo lo que está señalando, la declaración en un contexto con una política exterior estadounidense de sanciones económicas al régimen de Nicolás Maduro, cuestionado régimen, en un año electoral, que esa es la otra cosa importante. Este es un año electoral, hay un enorme desempleo en Estados Unidos y va a haber mucha presión desde el sur, de la frontera sur estadounidense, y también mucha presión para que el presidente Trump se pronuncie en relación con reforma migratoria, con otras cosas. Pareciera que sin querer le puede estar generando una oportunidad de oro para que se pronuncie no en buenos términos sobre estos temas. Mira, yo creo que la manera de ponerlo sería abre un flanco débil en la narrativa mexicana respecto a Estados Unidos, un tema en el que no deberíamos estar participando, ni jugando, ni pronunciándonos en este momento. Si es una declaración que fue solamente, digamos, en el calor del momento, creo que sería muy importante que se aclare rápidamente a qué se refería el presidente López Obrador, que desdiga algunas de sus palabras y que no deje este frente y este flanco expuesto. A mí me parece que podríamos estar en un asunto donde no se dimensionaron las cosas con suficiencia antes de generar la declaración, y bueno, ahí sería de sabio rectificar. Si no, si el presidente decididamente quiere abrir
una conversación adversarial con los Estados Unidos para abastecer de gasolina que no nos sobra a los mexicanos, a los venezolanos, pues ahí estamos hablando de una consideración muy diferente y ahí yo creo que los mexicanos deberíamos exigir muchas respuestas. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué con un producto del que decididamente no tenemos suficiencia los mexicanos y estamos importando de Estados Unidos, por cierto? Exactamente, excelente punto que haces. Oye, Pablo, a ver, entonces ha dicho el presidente, y tú lo has escuchado en las mañaneras, el de México, pues que hay que tener buena vecindad con Estados Unidos, que tiene buena relación con Estados Unidos y el presidente Trump. El otro gran tema de las últimas horas y a días, 15, 14 días que entra en vigor el TEMEC, el acuerdo comercial con Canadá, México y Estados Unidos renegociado, llega esta carta del American Petroleum Institute, empresas petroleras de Estados Unidos, diciéndole al secretario Mike Pompeo, que es el secretario de Estado, al de Energía, al representante comercial estadounidense, entre otros, que México y el gobierno mexicano está cambiando las reglas del juego para este sector en México, y además los está acusando de discriminar directamente a lo que son los inversionistas. Esto preocupa. Bueno, y preocupa doblemente, Gaby, porque venimos de una situación en la que van 6, 7 meses de denuncias de la industria eléctrica diciendo lo que está haciendo la Comisión Federal de Electricidad es la reconstitución de su monopolio. Nos está buscando desplazar a la mala y nos está buscando desplazar con decretos. Los términos de la conversación que plantea el American Petroleum Institute cambian los conceptos y las palabras, pero el espíritu no. Si lees esa carta en su forma más abstracta, está diciendo exactamente lo mismo que estamos diciendo en el sector eléctrico. Está diciendo aquí, a través de los procesos regulatorios, el gobierno mexicano está generando ventajas indebidas para su empresa favorita. Eso claramente pues no solo es problemático a la luz de la política de asuntos internacionales, eso es problemático de cara a las regulaciones y a las leyes vigentes que tiene el gobierno mexicano. Aquí el punto no es si a Estados Unidos le parece bien o le parece mal. Aquí lo que está mal es que el gobierno mexicano se comprometió con una enorme tradición de tratados bilaterales comerciales que protegen la inversión, a no cambiar las reglas del juego y a no generar trato discriminatorio en contra de las empresas extranjeras. Entonces, el gobierno mexicano en esta obcecación de recuperarle participación de mercado a la CFE y a Pemex, a pesar de todo el dinero que pierden, pues está quebrantando el marco jurídico. Los términos de la carta del American Petroleum Institute no se leen como los términos de una carta de recomendaciones de política pública. Se leen como los términos de una carta que expresa preocupaciones de corte jurídico y quebrantamiento de tratados internacionales. Lo ponen en todas sus letras y dicen aquí hay acciones potenciales acciones que potencialmente discriminarían y violentarían el marco contractual internacional. Entonces, pues el gobierno mexicano sí debería tomar nota de esto y debería darse cuenta que de que aparezca una carta así a que en algunos meses pudiéramos estar hablando de arbitrajes de inversión, pues no hay mucha diferencia. El lenguaje es muy similar, el reclamo es muy similar. Estos son los términos que se utilizan cuando eventualmente pues, vas a arbitrajes de inversión. Y lo interesante, ¿sabes qué, Pablo? Es que hablando off the record con algunas de las fuentes, no solo del sector de energía, pero acá en Estados Unidos, empresariales importantes, inversionistas, pues todos están entrando por el canal diplomático. El problema para tu servidora es que se están acumulando conductas, declaraciones, iniciativas, ideas y cambios de reglas que se antoja preguntarnos cuánto el canal diplomático primero ha sido efectivo, ¿no? Segundo, va a hacer que se reviertan estas intenciones y va a volver a generar este nivel de certidumbre que se necesita para las inversiones. Y te reitero, ya viene el TEMEC.
Y no, ni siquiera hemos tocado lo que ha pasado con el tema de las energías renovables, que tú y yo lo trabajamos y que también es otro cambio de reglas. Y tampoco te he hablado de la intención de Morena, el partido del presidente, de consolidar 3 órganos autónomos, el de telecomunicaciones, el de energía y el de competencia en uno solo. ¿Qué está pasando? Pues mira, yo creo que México, esta administración empezó a desarrollar su política energética con el pleno beneficio de la duda. Hubo algunos cambios, hubo algunas señales que ya eran preocupantes. Acuérdate de aquellos momentos iniciales en los que salen Juan Carlos Cepeda, Guillermo García Alcocer, la cancelación que al principio se anuncia como temporal de las rondas, la cancelación de la línea de transmisión importantísima para desarrollar infraestructura eléctrica en el país, la cancelación de las subastas de largo plazo, y todo eso se hace con un entorno en el que se le da el beneficio de la duda al gobierno mexicano y dices, bueno, quizás si lo ves desde la perspectiva de política pública ortodoxa, no hace ningún sentido, pero pues entra un nuevo gobierno con un nuevo mandato, con una nueva visión y pues están revisando las cosas. Este gobierno no solo decidió usar ese beneficio de la duda para quedarse estancado, sino que metió la reversa de una manera furiosa y en este momento se está acabando todos estos precedentes positivos. Y más bien lo que tenemos, Gabriela, es una conversación de precedentes negativos, donde las narrativas y los actos jurídicos que hay en las Cortes Nacionales, pues empiezan a alimentar conversaciones internacionales y así va a seguir, ¿no? O sea, tienes una conversación de renovables que empieza a de repente rimar con la conversación de los hidrocarburos. Y tienes una conversación nacional en las Cortes Nacionales que empieza a rimar con la conversación diplomática. Y esperamos que no lleguemos a esas instancias, pero en algún momento podemos llegar a los arbitrajes de inversión y a los reclamos directos monetarios de indemnización de los inversionistas que digan, es que aquí hay demasiado. El punto no es que esté en desacuerdo con tu política pública, el punto es que estás haciendo una política pública que claramente está encaminada a discriminarme y como tal tengo derecho a una compensación. Y ya para cerrar, la única cosa que a mí me preocupa, algunos se preguntan si el presidente Trump tendrá tolerancia a todo lo que está decidiéndose, anunciándose o cambiando México, el gobierno en cuanto a las reglas. Pero sí, aunque no tenga, pero aunque la tuviera, Pablo, el costo de oportunidad es que esas inversiones se pueden ir a otros lugares, aunque tengamos en la vecindad, en el norte de Estados Unidos. ¿Qué te preocupa más de todo lo que está sucediendo para México, en tu opinión, para cerrar? Mira, yo creo que México está perdiendo la oportunidad de una generación. Si tú consideras que estamos en un contexto de disputa comercial entre Estados Unidos y China, si tú consideras que estamos en el contexto del nearshoring de las cadenas productivas y consideras que estamos en el contexto de la entrada en vigor del USMCA, México tiene una oportunidad extraordinaria. Podríamos estar hablando, para usar términos energéticos, que el nuevo Cantarell es la cercanía con Estados Unidos y el respeto al Estado de Derecho. Pero nos lo estamos gastando, inclusive antes de poder ver algún beneficio, porque lo que queremos es autosuficiencia, lo que queremos, no creo que los mexicanos, sino el gobierno. El gobierno muestra que lo que quiere es autosuficiencia, el gobierno muestra que lo que quiere es pues el voluntarismo de poder decidir en cualquier momento desplazar a los privados, lo que quiere es mantener este libertinaje de poder cambiar las reglas cuando se le dé la gana. Y todo esto está destruyendo lo que podría ser una narrativa extraordinaria para México en el momento de recuperación del COVID-19. O sea, podríamos salir con una narrativa extraordinaria. México va para arriba, México va a aprovechar todos estos motores. Y de lo que estamos hablando es México va en reversa. Y al meter la reversa furiosamente le está pegando a todo mundo. Se está gastando todas sus fichas diplomáticas. Y a pesar de la tradición que tiene México y a pesar de los puentes que ha construido y sus acuerdos comerciales con tantos países,
pues nos estamos acabando el goodwill que hay en un sueño petrolero guajiro. Y la reputación se destruye más rápido de lo que se construye. Pablo Zárate, gracias por tu tiempo. Yo sé que tienes una jornada muy activa y gracias por esta perspectiva. Muchas gracias, Gaby. Me dio mucho gusto platicar contigo. Igualmente.